Juan Carlos de Obeso, ¿estás de acuerdo que esta sesión se grabe con fines académicos? Pues ya estás grabando. Por eso, si no estás de acuerdo, igual puede quedar Lo grabado. dejas, lo dejas. No, está bien, claro. Ok, muy Donaldo, ¿cómo bien. estás, amigo? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte, gusto verte. Es lo único que Igualmente. conozco de todos los demás. Los demás no los conozco. ¿Mandé? No, nada, adelante, todos tuyos. A ver, jóvenes, buenas tardes. A los que no me conocen, como dice Carlos, soy Juan Carlos Lloveso. Yo doy la clase de procesal administrativo. Tengo un grupo un poco más extenso que este. La verdad es que creo que el grupo va bien. Les gusta la clase. Espero que lo que veamos hoy les sirva para lo que están viendo en materia administrativa. Lo que me pidió Carlos hablar es un poco de la extinción de dominio. Yo conocí la extinción de dominio porque participé, fui de los encargados académicos técnicos que junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el SAT, con la Procuraduría Fiscal y con el Congreso, analizamos los pormenores de la reforma penal fiscal, que es una reforma que vamos a comentar aquí ahorita para darle sentido a la extinción de dominio. Y ahí me tocó ser académico que daba opiniones técnicas sobre la viabilidad de presentar extinción de dominio dentro del tema fiscal. Ahí fue donde yo conocí extinción de dominio a fondo. Digamos que nos tocó escribir, ¿no? La ley y se siente padre ver la norma escrita de lo que escribiste ahí, todas las tonterías que pusiste, ahí están puestas y pues con unas sanciones agresivas. El punto más importante, le decía Carlos, es que ojalá podamos dialogar entre ustedes y yo. Si estuvieran ustedes en mi clase, les diría que, por ejemplo, el caso de Luis, que se acaba de dar de baja, eso implicaría que todos tendrían básicamente 5 en mi examen, ¿no? Porque soy como medio rigorista. Me dicen que a veces soy medio rigorista. Pero como no son mis alumnos, pues dense, ¿no? Pero si me llego a desesperar, pues simplemente me salgo, ¿no? Es viernes en la tarde y quiero estar con mis hijas también. Entonces, ojalá podamos aprovechar el tiempo. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver, jóvenes? Estados de excepción. ¿Han escuchado alguna vez alguno de ustedes qué es un estado de excepción en términos constitucionales? Mariana. No, nunca lo había escuchado. Mateo. No, Que nunca tampoco. lo había escuchado. No, sí, gracias, Mariana. Pero, por ejemplo, Mateo, ¿tampoco? Ah, perdón. No, profesor. No. ¿Has escuchado alguna vez, Jessica, lo que es un estado de excepción en términos constitucionales? No, nunca. ¿Alguien? ¿Ana Sofía? ¿No? A ver, ustedes saben que en 2011 vino una reforma constitucional muy importante y que los derechos humanos y que la dignidad humana es el centro del Estado y todo este discurso metafórico. ¿Estamos de acuerdo? Todo este tema muy bonito está ahí en 2011. Sin embargo, ustedes leen, le pedí a Carlos que les mandara unas hojas. ¿Sí les llegó las hojas que les mandó? ¿Tocayo? ¿Sí se las mandaste? Yo como doy la clase no estoy presentando las hojas. Vamos a hablar de esos temas para que ustedes lo tengan allá a la mano y estar dialogando sobre los temas. ¿Les parece? No vamos a estar presentando. Me gusta ver a la gente porque así me doy cuenta si están entendiendo lo que estoy hablando. No es por un tema de que si la cámara está no, sino porque realmente estoy viendo si están aprendiendo. ¿Va? Esa reforma en 2011, si ustedes leen el artículo primero, todo el mundo siempre está en este esquema de pro homine, interpretación conforme, principios de interdependencia, universalidad y todo este tema, ¿no? Enfocamos mucho tiempo en nuestro estudio doctrinal y jurídico al aspecto del bloque de constitucionalidad, del pro homine y demás. Sin embargo, la realidad es que el tema que detona o afecta de gran importancia a la reforma de derechos humanos es el primer párrafo del artículo primero. Si se dan cuenta, ese párrafo lo puse en rojo, te dice, pues sí, Juan Carlos, yo tengo todos los derechos humanos que te puedas imaginar y a todo el mundo nos encantan los derechos. No nos gustan los deberes, pero nos encanta tener derechos. Y cuanto más derechos, mejor. Y el problema es que el primer párrafo de ese artículo al final dice que el ejercicio de los derechos humanos que tenemos nosotros se puede restringir en los casos que establezca la Constitución. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, está muy bien, mucho derecho humano, perfecto, pero donde está el problema es en la última parte de ese primer párrafo, en el que se establece que tú puedes tener todos los derechos, pero el ejercicio, o sea, el derecho sigue, pero el ejercicio del contenido esencial de esos derechos humanos se puede ver restringido en las condiciones y circunstancias que establezca la propia Constitución. Puede haber casos en los que, aunque yo tenga un derecho, la Constitución lo restrinja. Y para que sea válida la restricción, se requiere que esté en una ley. Hay una reserva de ley. Es decir, se necesita que la restricción reconocida en la Constitución luego sea ejercida por el legislador mediante una norma formal y materialmente legislativa. ¿Hasta aquí vamos bien?
No hay derechos humanos absolutos, no hay ejercicio de derechos humanos absolutos, pero la única condición para poder restringir el ejercicio de un derecho humano es que esté establecido en la Constitución. Por eso salió una jurisprudencia muy famosa, la 293, que tanto tiempo todo el mundo habla, en el que básicamente dice que cuando hay un debate entre derechos, entre el bloque de derechos, se le debe dar prevalencia a las restricciones constitucionales. Es decir, aun y cuando participamos de este esquema global en el que todos los derechos humanos juegan de manera interdependiente, universal, si la norma soberana fundamental del Estado mexicano, como en otros estados, establece una restricción, esa restricción prevalece sobre el contenido o el ejercicio de los derechos humanos. Eso con la intención de mantener una supremacía constitucional en términos de restricción. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Cuando estamos hablando de estados de excepción, es cuando la propia Constitución establece cualidades de restricción del ejercicio de derechos humanos. ¿Vamos bien? Es decir, establecemos un derecho, lo desarrollamos, lo creamos, lo funcionamos, pero desde la propia Constitución se establecen ciertas condiciones que hacen necesario restringir su ejercicio. Y eso se llama estados de excepción. Son condiciones constitucionales que neutralizan el ejercicio concreto de un derecho humano. ¿Vamos bien? Es un estado de excepción. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy es estados de excepción. Porque lo que es delincuencia organizada y extinción de dominio son conductas que el constituyente calificó de una gravedad tal que permiten llevar a una persona a un estado de excepción y restringir el ejercicio efectivo de ciertos derechos humanos como la presunción de inocencia y la propiedad privada. ¿Sí vamos bien? Es decir, ¿qué hace el constituyente desde la norma fundamental? Establece que hay ciertas conductas de los gobernados cuya intensidad, cuya agresividad es tan alta, de tal entidad, que es necesario que todo este dialecto de derechos humanos se excepcione y se establezca, por tanto, la funcionalidad de establecer la restricción. Vamos, por ejemplo, al artículo 20. Todos sabemos que es la presunción de inocencia, ¿no? Sebastián, ¿qué es la presunción de inocencia? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son las cualidades de la presunción de inocencia? Tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? A Te ver, llevaste penal, ¿no? Te llevaste sí, penal, ¿no? sí, Ok. sí. Déjame me acuerdo porque ahorita me agarró en blanco. Ok, A ver. perfecto. Luis, ¿cuáles son? La presunción de inocencia es un concepto que llama la Corte poliédrico. Tiene 3 cualidades. ¿Cuáles son? Porque pues, entiendo muy fácil, ¿no? Presunción, o sea, pues todos somos inocentes a que declaren lo culpable. Pues eso es muy sencillo. Pero desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las 3 cualidades de la presunción de inocencia? Luis. Estoy recordando. Darío. No, la verdad no recuerdo cuáles son las cualidades. ¿Alguien? ¿Angelín? ¿No? Donaldo. No, también estaba tratando de recordar y así en sí cualidades no recuerdo. Hay 3 manifestaciones de la presunción de inocencia, jóvenes. Una es como regla de trato, una como estándar probatorio y una como regla probatoria. Es decir, hay 3 cualidades de la presunción de inocencia. La más importante es la regla de trato, que es lo que tú te decías. Es decir, yo no puedo ser tratado como delincuente hasta que no haya una sentencia por la cual se declare que soy culpable. Y una de las reglas o una de las mecánicas que revelan una violación constante, fundamental a la presunción de inocencia, ¿cuál es? La prisión preventiva oficiosa. ¿O no es cierto? La prisión preventiva oficiosa es aquella medida cautelar por la cual una persona que está siendo imputada de un delito puede estar siendo sometida a la prisión preventiva antes de que le dicten sentencia. Si ustedes revisan a nivel internacional todos los tratados internacionales en materia penal, se van a dar cuenta que todos los tratados coinciden y todos los principios de derechos humanos coinciden que la presunción de inocencia por sí misma es violatoria a la... Perdón,
que la prisión preventiva oficiosa es por sí misma violatoria de la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato, no de estándar probatorio ni de regla de trato, de prueba. ¿Sí vamos siguiendo? ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa lo que hace automáticamente es que una persona sin haber sido sentenciada como delincuente está siendo sometida se le evita su libertad durante el proceso. Y lo que dicen todos los tratados en derechos humanos es que esa disposición por sí misma es violatoria del principio de presunción de inocencia. A nivel internacional. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago un ejercicio promine, ahí voy, Darío, si hago un ejercicio promine y todas estas cosas que nos encanta siempre estar aventándole, seguramente vamos a llegar al resultado idéntico, que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional por vulnerar el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 B, fracción, inciso A, creo, de la Constitución y todos los tratados internacionales. Ahora sí, Darío. Pero, bueno, desde mi punto de vista no es inconstitucional porque tengo entendido que cuando se pone en prisión preventiva alguien no se pone en el mismo lugar a donde ya están los sentenciados, sino que es un lugar aparte. Entonces, por esa razón no se está violando el principio. No, a ver, una cosa, Darío. No porque me pongan junto con no porque estén en el Torito, por ejemplo, no hay una violación a tu derecho de libertad si estás en Puente Grande, ¿sí sabes? El problema es que tu libertad, como condición de dignidad, te implica que tú no puedas estar encerrado por un gobierno como tal. El tema es que si yo estoy en una prisión preventiva oficiosa, aunque el lugar físico sea distinto, existe una sanción del gobierno por el cual yo, Juan Carlos, que no tengo una sentencia por la cual se me ha declarado culpable, estoy pasando mi tiempo en prisión. ¿Por qué? Porque se entiende que mi peligrosidad como tal implica que mejor me dejan guardado y si dictan sentencia, fíjense, y me declaran que no soy culpable, me dejan libre. ¿Y qué pasó el tiempo que estuve preso? ¿Sí me va diciendo? O sea, la violación a la presunción de inocencia, a la presunción de inocencia no se da por el lugar donde estás físicamente preso, sino la propia prisión en sí misma es violatoria. Y lo que te dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos es que como hay una anticipación, te están tratando como delincuente sin haber eliminado la presunción, la prisión preventiva oficiosa se califica automáticamente como inconstitucional. Y si tú te vas a tratados internacionales y te vas a sentencias de la Corte Interamericana y te vas a todas esas cosas, vas a encontrar que efectivamente hay un criterio armónico de que todo lo que es prisión preventiva oficiosa califica como inconstitucional. Sin embargo, si yo planteo un argumento, un amparo, a veces se me olvida que no es mi clase, pero si yo presento un amparo, porque nosotros vemos amparo contra leyes y todo este tema, pero si yo presento un amparo porque me acaban de meter al bote y presento el amparo, en el amparo voy y peleo la inconstitucionalidad de los artículos o las normas que regulan la prisión preventiva oficiosa, alegando que en términos convencionales es inconvencional la norma porque va contra presunción de inocencia, la respuesta que automáticamente voy a recibir del juez es que aun y cuando a materia internacional se considera como inconvencional la prisión preventiva oficiosa, en México tenemos un estado de excepción porque el propio artículo 19 establece una restricción al principio de presunción de inocencia en cuanto a su ejercicio. ¿Sí les claro? Es decir, aunque yo haga un ejercicio súper promine acá y me vaya todos tratados y como siempre metemos que el titán patán y no sé cuántas cosas y todo cuadre, lo que va a terminar pasando es que el juez va a decir, efectivamente, en la norma convencional, o sea, en materia internacional, el principio de presunción de inocencia prevalece y en consecuencia la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. ¿Me van siguiendo? ¿Sí vamos bien? Sin embargo, en términos del artículo primero, primer párrafo, última parte, con el 19, al existir una restricción en el ejercicio del principio de presunción de inocencia, porque el artículo 19 de la Constitución establece que el hecho de que ciertas conductas delictivas de esa entidad sean suficientes e idóneas para superar la presunción de inocencia, es que se autoriza que las normas secundarias, las normas legales, reconozcan la prisión de preventiva oficiosa, porque la restricción del principio está desde la Constitución. ¿Sí voy bien? ¿Van haciendo? Donaldo. En virtud de la presunción de inocencia, ¿qué pasa con la carta de no antecedentes penales? ¿También sería violatoria de la presunción de inocencia o esa no?
La carta de antecedentes penales, de hecho, ya la van a eliminar. Ah, Ya la ok, van ya la van a quitar. O sea, la carta de antecedentes penales antes funcionaba como la cartilla militar. Como no tenías un control o un registro de las conductas de los gobernados, tenías que tener papel físico y tenías que tener documento físico. Pero ahorita actualmente, como todos los sistemas administrativos están vinculados, no es necesario que tengas la carta de antecedentes penales, ni mucho menos. Ya con el propio SAT te pueden identificar cualquier tipo de conducta irregular. Pero lo van a quitar propiamente. Aquí lo que estoy hablando es que fíjate que Juan Carlos se le presume que hizo un delito, ¿no? Supongamos que dicen que Juan Carlos y Carlos cometieron un delito, inician el procedimiento y si me voy a un ejercicio rígido de presunción de inocencia, yo no podía tocar la cárcel sino hasta que tuviera la sentencia en contra. La prisión preventiva oficiosa se vuelve entonces un elemento en el cual, sin yo ser culpable, estoy siendo privado de mi libertad. Eso automáticamente para temas convencionales es inconstitucional, inconvencional, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el artículo primero? El artículo primero que dice que tengo ese derecho humano a la presunción, o ese principio de la presunción de inocencia, ese principio no es absoluto. Su ejercicio no es absoluto. ¿Sí van siguiendo? Ese principio tiene restricciones. Para que la restricción sea válida, se necesita que esté reconocida en la Constitución. Y el artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva oficiosa puede ser aplicable en ciertas conductas. Ahí se los puse en la hojita. ¿La tienen ahí la hojita que les mandé o no? Si se dan cuenta, les pongo ¿cuál es el derecho humano o el principio? Artículo 20, inciso B, fracción primera, presunción de inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi ejercicio. Con las tres variables, como regla de trato, como estándar probatorio y como regla probatoria. La prisión preventiva oficiosa vulnera el principio de presunción de inocencia en su modalidad de regla de trato. Sin embargo, aun y cuando ese ejercicio lo tengo, o ese principio lo tengo, también es cierto que el artículo 19 que les pongo a un lado, establece la restricción en términos del artículo primero, última parte, primer párrafo. Y lo que dice es que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa y establece cuáles conductas el legislador consideró de tal entidad que son idóneas para llevar a una restricción al principio de presunción de inocencia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí van siendo? Entonces, si yo voy al amparo y mi argumento es prómines y conformes y todas estas cosas, aunque todas las normas convencionales y el bloque me den un resultado, como la Corte ya estableció que la restricción prevalece sobre el bloque, voy a perder el amparo. Es decir, se va a autorizar la prisión preventiva oficiosa porque la restricción a ese principio está desde la Constitución. ¿Sí estoy claro o no? ¿Sí va haciendo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que lo importante para... No sé, Tocayo, si quieres comentar algo. ¿Tocayo? Sí, perdón, que no me fijé que tenía acá, lo tenía muteado. No, solamente para reforzar, quizás esta es una experiencia muy interesante del legislador. Cuando, ¿se acuerdan la casi pandemia anterior? Como decía la maestra Elvester, el H1N1, 4.1, no sé qué tanto decía. ¿Se acuerdan cuando la influenza estacional? Que se dio una gran reforma el 16 de la Constitución, porque fue cuando el legislador entendió que el truco, como está comentando ahora Juan Carlos, está en la Constitución. Es decir, que antes las restricciones estaban no en la Constitución, sino estaban en las leyes, y entonces al ir en contra de la Constitución venía la inconstitucionalidad. Nos referimos a en aquel entonces cuando se modificó todo este tema del arraigo, que ya había una jurisprudencia que decretaba inconstitucional el arraigo, y que bueno, después hay esta parte de decir no, mejor vamos encontrando el truco a través de la Constitución, y que también esto se va a ligar con la famosa 293, ¿no, Juan Carlos? De la jurisprudencia de la Corte, para efecto de decir, o cuando ellos dicen, ok, ¿cuál es el alcance del bloque de convencionalidad? En el sentido, bueno, vamos a hacer bloque los derechos humanos que estén previstos en tratados internacionales junto con los de la Constitución, siempre y cuando la Constitución no establezca restricciones, que es el caso que nos está explicando ahora Juan Carlos. Vaya, creo que lo podemos ver así. Los derechos humanos se vuelven una generalidad, pero hay excepciones que implican restricciones, y es precisamente donde va a entrar ahorita lo que nos está platicando Juan Carlos en cuanto al estado de excepción. Y en toda regla general, recuerden que procesalmente las reglas generales no tienen que probarse, pero los estados las excepciones sí.
Aquel que alegue está digo, tomando una regla procesal del Código Civil, procedimientos civiles, ¿no? Cuando se alega una regla general, no hay que probar que se está en la regla porque es la general. Cuando se está en una excepción, entonces se tiene que acreditar que se está en la excepción para que se surta tal, ¿no? Básicamente es el tema de excepción, hay que tomarlo como base de que los derechos no son absolutos, pueden ser restringidos, su ejercicio, pero la restricción tiene que estar desde la Constitución. Si hay una restricción a un derecho humano que no está en la Constitución, sino que está, digamos, establecido en una norma secundaria, la norma va a ser inconstitucional. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque evidentemente la restricción tiene que estar desde la Constitución, no en normas secundarias. Aquí lo que estamos diciendo es que desde la Constitución, el artículo 19 ya establece una restricción al ejercicio del principio de presunción de inocencia. Oye, Juan Carlos, ¿qué tiene que ver esto con extinción de dominio? Que las conductas que están clasificadas para la restricción de presunción de inocencia tienen una gran vinculación con extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no solamente es importante neutralizar la libertad del delincuente, también es importante eliminar todos los productos que logró con motivo de esas conductas. Y que el Estado se pueda quedar con esos bienes que son productos delictivos con la finalidad de neutralizar al 100% tanto la libertad como las finanzas públicas del delincuente. ¿Sí van siendo? Es decir, no solamente es importante neutralizar, antes nomás era importante neutralizarlos desde el punto de vista de su libertad, pero ahora también es importante neutralizarlos desde el punto de vista civil y financiero, que el Estado tenga la posibilidad de readquirir aquellos bienes que fueron producto del delito, por el cual se sigue la prisión preventiva oficiosa. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo interesante? Que entonces la Constitución establece cuáles conductas delictivas califican como merecedoras del estado de excepción. Estado de excepción entendido como la restricción constitucional del ejercicio de ciertos derechos humanos. Si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 19 que les mandé, dice fácilmente que se va a poder hacer lo que es la prisión preventiva oficiosa cuando estamos hablando de delitos como abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, por un robo a casa habitación, fíjate. Uso de programas sociales con fines electorales, híjole, pues ya estarían varios en el voto ahorita. Corrupción, robo de transporte de carga en cualquier modalidad. Fíjense, si se dan cuenta las conductas, o sea, tenemos conductas de todo tipo, ¿no? Si yo entiendo, delincuencia organizada, pues está fuerte, ¿no? Secuestro. Robo de casa habitación. O sea, alguien entra a robar una casa habitación y merece la sanción del estado de excepción tal que tiene prisión preventiva oficiosa y posteriormente puede ser sujeto a una extinción de dominio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí estoy siendo claro de las conductas que no hay como mucho equilibrio? ¿Qué más? Desaparición cometida por particulares, sin duda, delitos cometidos con medios violentos con armas y explosivos, como lo que acaba de pasar en donde, creo que aquí en Tlaxcala, ¿se acuerdan de una bomba que explotó ahí por un ayuntamiento? Y punto, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es que ese artículo 19 es importante porque el artículo 19 establece las hipótesis de conducta que de realizarse, o no tanto realizarse, de ser perseguidas, nos llevan a un estado de excepción en términos constitucionales. ¿Qué implica eso, Juan Carlos? Que Juan Carlos automáticamente al momento en el que está siendo sometido a un proceso penal, por alguna de esas hipótesis, puede ser sujeto a una prisión preventiva oficiosa, pero también puede ser sujeto a otras reglas de excepción que establece la Constitución. ¿Hasta aquí está claro? Fíjense lo chistoso. ¿Qué es delincuencia organizada? ¿Alguien sabe lo que es delincuencia organizada? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es delincuencia organizada? Hay una ley para delincuencia organizada, de hecho. ¿Alguien la conoce? ¿Sebastián? No, es que me estaba acordando de algo, pero no sé si esté bien, de que se cuenta como delincuencia organizada cuando se involucran 3 o más personas, ¿no? De manera constante. Pero fíjate lo interesante. Una cosa es la delincuencia organizada, que en sí mismo ya es delito. Es decir, la delincuencia organizada en sí mismo ya es delito. El hecho de que nos juntemos Sebastián, Luis y yo, y si quieren más, pero pensemos por 3, solamente nuestro objetivo de reunión sea hacer un desgarriate, o sea, cometer delitos,
Ya eso es un delito. ¿Vamos bien? Si además hacemos el delito por el cual nos juntamos a nuestro desmadre, ya hay otro delito. ¿Sí van siguiendo? Pero una cosa es que simplemente por el hecho de juntarnos a hacer un delito, ya hay delincuencia organizada. Pero no solamente es eso suficiente. Hay un catálogo de delitos que le da sentido al organizado del delito. Es decir, no porque nos juntemos los tres a hacer un delito, automáticamente hay delincuencia organizada. Es necesario que el delito que queremos cometer sea alguno de los que establece la propia ley contra la delincuencia organizada. ¿Sí van siguiendo? Entonces, hay dos cosas diferentes. Uno es el delito de delincuencia organizada como tal, que es juntarnos los tres a cometer el delito, y otro es aquellas conductas que de realizarse detonan la delincuencia organizada. El legislador tiene la posibilidad de establecer cuál es el catálogo de esos delitos. ¿Sí van siguiendo o no? Si nos juntamos los tres, Sebastián, Luis y yo, para cometer un delito de robo, seguramente somos delincuencia organizada porque el robo no va a ser de una entidad tal que nos lleve a la figura de delincuencia organizada. Es necesario que esa reunión delictiva tenga como finalidad alguna de las hipótesis que establece la propia ley contra la delincuencia organizada. ¿Cuándo es cuando Juan Carlos se empieza a meter en los temas de delincuencia organizada, extinción de dominio y todo lo demás? Pues sucedió que en el 2019 juntan a varias gentes porque estaban un poco desesperados las finanzas públicas de que había mucha gente que vendía facturas, compraba facturas. Yo, como Carlos, me dedico mucho al tema fiscal. Defendemos a muchos clientes, hacemos mucho litigio. Y sucede que en temas fiscales el gran problema que tenemos es que la gente seguía haciendo de la evasión fiscal su modo de vida. ¿Cuál era el gran problema para las finanzas públicas? Fíjense, no tanto ya el tema de secuestro, delitos contra la salud y demás. Lo que tanto le preocupaba al Estado era combatir aquellas conductas que se consideraban delictivas desde el punto de vista fiscal. La defraudación fiscal y la compra-venta de facturas. ¿Han escuchado esos conceptos o no? ¿Han escuchado conceptos como EFO, IEDO y todos esos temas o no? No. ¿Ya llevaron fiscal? ¿No han llevado fiscal? ¿No han llevado, los que no sé, ¿no han llevado fiscal? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el problema que le molestaba mucho a la autoridad en el tiempo en que yo entré ahí a trabajar con ellos? Que básicamente lo que decían era, oye, fíjate que se juntan Donaldo, Darío y Angelín y su objetivo es vender facturas. Sabemos que la factura, ¿no? Hemos visto facturas, entendemos cómo funcionan las facturas, ¿no? Básicamente lo que hacemos con las facturas es que a mí me dan una factura y los montos que aparecen en la factura yo los puedo restar de mis impuestos. Más o menos. No voy a entrar en temas técnicos. Simplemente lo que hacemos es que a mí me dan un documento, que ese documento yo le pongo unos números y esos números pueden tener implicación en el pago de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo es falso. Lo que están haciendo es juntarse tres personas a dar facturas falsas. Una cosa es los tres que se juntan a vender facturas con Juan Carlos, que es quien recibe la factura. ¿Sí van siguiendo? Juan Carlos es quien recibe la factura y le da un efecto fiscal a la factura. Pero los que están cometiendo una actuación delictiva son aquellos que se están juntando para vender la factura. Ellos están haciéndose de dinero por un producto ilegal. Porque al final del día, ¿cuánto me cuesta la factura? Siempre te cobran un porcentaje sobre el valor de la factura. ¿Sí, más o menos? Supongamos que yo le digo a Angelín, dame una factura de 100 pesos. Vas a cobrar 110, por ejemplo. Supongamos. 100 pesos que vale la factura y tu utilidad son 10 pesos. Pero, ojo, en términos reales, estamos hablando de millones de pesos. Porque los factureros no facturan 100 pesos. Los factureros facturan millones de pesos. Entonces, lo que hace el facturero es, yo te doy una factura de 100 millones y gano por fuera 10 millones de pesos. ¿Sí van siguiendo? ¿Para qué hacemos eso? Pues para que Juan Carlos, cuando presenta su declaración de impuestos, diga, pues yo tengo 100 millones de deducción, porque le pagué a Angelín 100 millones y lo deduje de mis impuestos. Pero todo es falso. ¿Sí está claro? Los 10 pesos, Angelín, que tú tienes extra, que son 10 millones, no están declarados. Digamos que es un ingreso que tienes tú por tu negocio. ¿Y cuál es tu negocio? Vender facturas. ¿Sí van siguiendo? Eso era lo que gran preocupación tenía el Estado en 2019, que había un mercado
enorme de personas enfocadas en la venta de facturas. Había organizaciones, jóvenes, organizaciones creadas ex profeso para cometer ese delito, para vender esas facturas. Y aunque ya tenían instrumentos para neutralizarlos, no eran suficientes porque se había una proliferación de empresas enfocadas o dedicadas a eso. Y entonces en 2019 se dan cuenta que es necesario, para combatir esa conducta delictiva, llevar estas conductas al estado máximo de combate, que es un estado de excepción. ¿Qué significa eso? Restringir el ejercicio de ciertos derechos de aquellas personas que se reúnen para cometer estos ilícitos. ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Es decir, ¿qué hace el Estado? Acuérdense que la materia penal es la última ratio, es decir, es lo último que se puede hacer, porque la libertad en un momento dado es el principio que más se quiere cuidar, cuenta también la igualdad, pero la libertad. Entonces, lo que dicen todos los socialistas es lo último, la última ratio, o sea, lo último es la materia penal, porque ya es lo último, es lo más restrictivo que hay. El Estado mexicano se percata en 2019, pues de experiencia, por eso conozco este tema, el Estado mexicano se da cuenta que hay ya una conducta hecha muy adentro de las personas de formar este tipo de organizaciones para afectar las finanzas públicas. Durante muchos años, durante más de 20 años, se estuvo combatiendo esa conducta con mecanismos administrativos. Pero cuando se dieron cuenta que no era suficiente porque la gente seguía vendiendo facturas, gente compraba facturas y eso generaba un quebranto financiero, dijeron, pues necesitamos llevar esto hasta el último de los escenarios, a la última ratio. Significa que necesitamos reconocer que ese tipo de conductas fiscales delictivas necesitan incorporarse como un delito de delincuencia organizada, y al momento de incorporarlas como delincuencia organizada, la consecuencia es que entramos en estado de excepción, en términos del artículo 19. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Es decir, lo que hace el Estado es decir, si tú te dedicas a vender facturas o tú te dedicas a comprar facturas, vamos a calificar esa conducta como una hipótesis que te lleve a delincuencia organizada. Y ya. ¿Qué pasa cuando yo le sumo eso a delincuencia organizada? Automáticamente entramos en el artículo 19. Automáticamente aquellas personas que presuntamente hayan cometido esa conducta delictiva van a poder ser sujetas a prisión preventiva oficiosa. Automáticamente esas personas, al momento de ser sometidas a ese procedimiento, pueden ser sometidas a un procedimiento de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último estado de excepción. Estamos en la parte más agresiva del Estado. Porque básicamente lo que estamos diciendo es que estos principios rectores de tu seguridad y de tu defensa y tu libertad se restringen con tal de combatir esa conducta que se califica extremadamente agresiva en términos constitucionales. ¿Sí muy bien? ¿Sí van siguiendo o no? ¿Sí van siguiendo? No sé, toca si quieres comentar algo. Sí, yo, bueno, me gustaría hacer aquí como una pequeña pausa, tocayo, y por ejemplo, saber en este momento de lo que hasta ahora se ha platicado. Mateo, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues me parece que, o sea, ya que estoy viendo estas cuestiones sobre los estados de excepción constitucional, sobre los respaldos que se hicieron sobre las modificaciones que se hicieron a las leyes, pues ciertamente, pues estas conductas de emisión de facturas falsas, pues sí tenían pues una fuerte repercusión en la hacienda pública. Además de que, pues vemos que esa reducción, pues se ve afectada en la capacidad de acción del Estado. Me sigue pareciendo que es pues muy agresiva, pero sí entiendo el punto del Estado, pues finalmente se le está quitando poder adquisitivo, digamos que poder de Hacienda, y pues por eso se tuvieron que recurrir a estas modificaciones constitucionales para pues, no sé, infundir o digamos que, bueno, no desincentivar, sino hacer que la gente pues tratara de evitar esto con la última ratio penal. Ok, sí, yo creo que aquí es muy importante, bueno, antes que otra cosa,
comentar que muy amablemente Ronaldo compartió en el chat aquí del Zoom una liga donde van a poder acceder, hace rato se comentaba la 293, ¿no? De la Corte, van a poder accesar allí a un antecedente que los puede llevar al engrose, ¿no? Para que si alguien quiere revisarlo, si no es que ya lo habían checado antes. Y bueno, por otro lado, establecer que la restricción de los derechos no significa destrucción de derechos, hay que tener eso claro. O sea, aunque existan elementos que para el Estado puedan ser instrumentos necesarios para poder atajar todo este tipo de conductas y todo este daño que se genera no solamente por el tema de los recursos que dejan de llegar al Estado a través de los impuestos, como era el caso de la venta de las facturas, sino también todo este cúmulo de recursos financieros y materiales que empiezan a tener lo que hoy conocemos como delincuencia organizada y que eso les permite estar estructurados no solamente para cometer el crimen, sino también desde el punto de vista financiero, y que eso ha hecho pues que crezcan todo este tipo de fenómenos, desafortunadamente, pero incluso, bueno, en el mismo, seguramente se comentará más adelante, y si no lo veremos después en el detalle de este tema. El mismo artículo primero de la Ley Nacional de Extinción del Dominio establece ahí todo los delitos que están asociados, pues, o que pueden detonar esta acción de extinción del dominio, y que van a ver ahí, cuando se hace el análisis para la parte legislativa de qué parte entra, qué parte no, van a ver que son delitos de alto impacto financiero para el Estado. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el secuestro, la trata de personas, ese tipo de delitos son un gran negocio, desafortunadamente, ¿no? Entonces, por eso entendemos que más adelante luego la ley habla de esta situación de los delitos, o vamos a extinguir el dominio sobre los bienes que en un momento dado hayan sido instrumento o producto del delito en las dos situaciones, ¿no? Entonces, pero esto no significa, este estado de excepción no significa una excepción para que la persona, aun cuando sea un delincuente, no tenga derechos. No sé si me voy a entender. Es un estado de excepción que va a facilitar las herramientas del Estado para evitar esas conductas y que se va a asociar con otras, como es el tema del lavado de dinero y demás. Pero no significa que no tenga derechos, sino que, porque eso sería totalmente incongruente con la propia estructura constitucional de los propios derechos humanos, ¿no? O sea, hablamos de una restricción a los derechos, pero jamás de una destrucción de estos. Y si habláramos de una suspensión, tendríamos que estar en otro contexto del artículo 29 de la propia Constitución y cumplir todos los requisitos constitucionales y demás, ¿no? El decreto y todo ese tema. Así es. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tuviera algo que compartir, alguna otra opinión, comentario, o simplemente está asustado y ya se quiere dedicar a la ingeniería, a la arquitectura o a alguna otra cosa. Lo interesante, jóvenes, es, yo digo a mis alumnos, que se ven muchos temas en la clase, pero aquí lo más importante es quedarnos con una o dos ideas, pero dos ideas bien adquiridas, bien apropiadas. No tema de machete. En mis exámenes y mis clases nunca hay machetes. Si ustedes preguntan a mis alumnos, yo nunca pregunto nada de machete, ni mucho menos. Es un tema de entendimiento, porque como mis casos son prácticos, si no entienden, están muertos, pues, en pocas palabras. No por nada, pero en la mayoría, pues. El punto aquí es que aquí lo que yo quiero dejar en claro en esta primera parte de la plática es entender qué es el estado de excepción. ¿Eso nos queda claro? No bajo una doctrina y un diálogo y defínenmelo. ¿Nos queda claro por lo que platicamos qué es estado de excepción en términos de restricciones al ejercicio de derechos humanos? ¿Eso nos queda claro? ¿Sí más o menos o no? ¿Sí o no? No veo. Donaldo, ibas a decir algo, dime. Este estado de excepción, como pues, la jurisprudencia que nos mencionaba, pues ya no se puede combatir. Sin embargo, en el ámbito internacional también sí se podría, ¿o no? No, porque estaría yendo contra una norma fundamental y la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, de cuál le da base, te establece como excepción al principio pacta sunt servanda el hecho de que una norma que establezca la convención aún firmada puede ser de incumplimiento si va contra una norma fundamental del propio ente soberano, porque la intención es proteger la soberanía también de los estados. Entonces, aunque te vayas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hagas tu argüende diciendo que está mal y que no sé qué, sería tanto como si la Corte Interamericana se aventara al tiro de decir que le es inconvencionar la Constitución mexicana, imagínate. O sea, entonces va a decir el Estado mexicano, ¿y cuál es mi soberanía? ¿Dónde estoy? ¿No? Y eso es lo que se protegió mucho con la 293. Si tú revisas la ejecutoria,
cuando la ministra Margarita Luna Ramos, a la que conociste, por cierto, cuando fuimos a México, ella fue la que planteaba justamente la necesidad de darle supremacía constitucional a la restricción, porque entonces se diluía la jerarquía normativa, se le tenía que dar entonces la misma jerarquía a los tratados, y entonces tú como país podías perder estos estados de excepción dependiendo de tus circunstancias. Porque puede ser, por ejemplo, vimos robo de casa habitación merece prisión preventiva oficiosa. Pues tal vez hace unos 20 años, 30 años, 50 años era necesario llevar ese escenario. Será necesario evaluar la permanencia de esas hipótesis, pero al día de hoy están. Entonces, lo que dice la 293 de manera más llana es: yo tengo mis propias circunstancias, reconozco derechos, pero también establezco mis propios estados de excepción con mis propias restricciones bajo mis propias causales. Que puede ser que sea diferente la causal en otro país, puede ser que hay países donde no hay prisión preventiva oficiosa, pero en México optamos por hacerlo. Si no hubiera estados de excepción, la famosa discusión del aborto tampoco hubiera volado, ¿sabes? Porque la convención, la famosa Pacto de San José establece que la vida se protege desde la concepción, pero México hizo una reserva, y en la reserva dijo que iba a definir ellos cuándo se daba la vida, y por eso se declaró inválido el precepto del aborto, porque una entidad federativa estaba tratando de definir un concepto que debe ser nacional, y ni siquiera en los tratados se dio. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tú como país, al momento en que participas como convención, sí lo tienes, pero esa cláusula de restricción y de excepción es la que te permite permanecer en tu jerarquía normativa, norma fundante, y establecer tus esquemas de excepción a las circunstancias especiales de tu país. ¿Sí más o menos te contesté? ¿Sí más o menos? Sí, o sea que es el elevarlo a grado constitucional te proteges tanto nacionalmente con los que se quieran amparar como internacionalmente Sí, cuando porque quieran alegarlo. aquí ya perdí porque la Corte no se va a dar, pero me voy a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana va a dar todo porque ahí todo es mucho más bonito. Es falso, totalmente falso. Porque en la Convención Interamericana, la propia Convención de Viena te establece que la única excepción legítima, hay dos, pero una excepción legítima para incumplir el principio pacta sunt servanda es que el convenio vaya en contra de la norma fundamental para reconocer la soberanía de cada uno de los estados. Entonces, aún ahí no vuela. Insisto, y para ganar se necesitaría forzosamente una declaratoria de invalidez del estado de excepción establecido en la Constitución mexicana. Es decir, que un tribunal internacional dijera que nuestra Constitución es inválida. Imagínate sería muy complicado, ¿no? En términos políticos incluso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Entonces, hay un estado de excepción. ¿Qué es lo interesante entonces? Lo que se está debatiendo ahorita actualmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ustedes saben que hay controles de regularidad constitucional, ¿no? ¿Han escuchado el juicio de amparo? ¿Han escuchado lo que es el juicio de amparo o no? ¿Se han escuchado lo que es el juicio de amparo? ¿Han escuchado lo que es la acción de inconstitucionalidad? Sí. ¿Han escuchado lo que es la controversia constitucional? O sea, hay 3 medios de control de regularidad constitucional con la cual tú le puedes ir a preguntar al Poder Judicial, a la Suprema Corte, si una decisión legislativa o un auto de autoridad es correcto, es válido. Ahorita, lo que ha sucedido, el estatus actual, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que se publica la ley y se hacen las reformas fiscales correspondientes, que estuvimos ahí, lo que terminó pasando es que la Comisión de Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad, no un amparo, una acción de inconstitucionalidad, y lo que le pregunta al Poder Judicial de la Federación es si resulta razonable que una conducta fiscal tenga el mismo trato que una conducta como el secuestro, la trata de personas, la desaparición forzada, el terrorismo. ¿Sí siendo claro? Es decir, la Constitución establece que la delincuencia organizada te lleva necesariamente a la prisión preventiva oficiosa. Pero lo que no te dice la Constitución es qué conductas son delincuencia organizada. Eso lo deja en la ley. ¿Sí van siguiendo? La ley establece las conductas. Y lo que se le está preguntando a la Corte es, oye, está bien que el legislador pueda desarrollar esas conductas, pero no porque tenga esa libertad, cualquier conducta te va a poder llevar necesariamente a un concepto de delincuencia organizada, porque no se puede equiparar seguramente un delito de gran entidad como puede ser el secuestro, en el que se necesita verdaderamente un aparato, un grupo, varias cosas, organizaciones para hacer ese tipo de delito de tal entidad, como para equipararlo con un delito como una venta de facturas. Es decir, lo que están diciendo es preguntarse,
¿Es razonable? ¿Es equiparable las conductas? ¿Se puede o no se puede? Eso es lo que se está debatiendo. Pero aquí lo importante, poniendo el ejemplo, Angelina, que te llevamos contigo. Si tú recuerdas, a partir de ese año, tú junto con la gente que vende las facturas están metidas en un problema que se les puede calificar como delincuencia organizada. Esos 100 millones de facturas, acuérdate que viste 100 millones de facturas, también recibiste 10 millones de pesos de ingresos. ¿Estás de acuerdo? Por tu actividad delictiva. Es como si hago un secuestro y pido 2 millones de pesos por un secuestro, libero a la persona, me dan 2 millones, yo genero 2 millones del propio delito. ¿Qué hago con esos 2 millones de pesos? ¿Qué hago con los 10 millones de pesos? Pues tengo que lavar dinero. Lo tengo que lavar el dinero, ¿o no es cierto? Fíjense cómo todo se va generando otro delito. Porque, por ejemplo, Luis, tú Alelina agarra y me dice, aquí están los 10 millones, señor, ¿y qué hago con 10 millones? No los voy a declarar ante el SAT, pues ¿qué concepto le voy a dar al SAT? ¿Ingresos por venta de facturas? ¿Y ingresos por secuestro? Pues no va. Tengo ahí una bolsa enorme con 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Hace tiempo agarraron un chino aquí en México que tenía 185 millones de dólares en México en billetes. Y los tenía guardados en su casa y era su banco. ¿Qué hacía el chinito? Lavaba dinero todos los días. Ya sea por consumo o ya sea inventando un negocio. ¿Qué era lo que hacía? Como cualquiera que lava dinero, pone un puesto de lavacarros, ¿no? ¿Por qué un puesto de lavacarros? Pues porque el puesto de lavacarros, ¿quién va a ver cuántos carros lavas, no? Es como si tú, Darío, te pones tu puesto de lavacarros aquí afuera del ITESO, no tienes ni manguera, pero pues no hay pedo, nadie va a ir a ver, pero tú en tus registros contables llegaron 50 carros hoy y cobras 5,000 pesos por carro porque según eso eres un padrote. ¿Quién te va a preguntar eso? Nadie. ¿Quién va a saber eso? Nadie. Tu mamá sabe que no sabes lavar ni siquiera los trastes, ¿sabes? Pero para efectos fiscales, tú lavas 50 vehículos de 5,000 pesos cada uno. Contablemente, ¿qué haces? Pues agarras ese dinero del narcotráfico o de la venta de facturas, agarras ese dinero y le dices al SAT, como hoy lavé 50 carros y me metí 500,000 pesos, deposito 500,000 pesos, pago mis impuestos y lavé dinero. ¿O no es cierto? ¿Y luego qué hago? Pues ya tengo los 500,000 pesos que al día siguiente, Darío, otra vez te llegaron otros 50 carros y así te fuiste hasta que te acabaste, ¿no? Llegaste a tu meta de lavar los 10 millones de pesos. ¿Sí o no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Ya tienes en el banco 7 millones porque todavía eres tan buena gente que pagaste impuestos. Porque así ya cierras el círculo. Dices, ¿sabes qué, SAT? Para no tener broncas con el SAT, que son los más cañones, voy a pagar mis impuestos, voy a pagar el impuesto sobre la renta y voy a pagar el IVA. Y ahí están mis 7 millones, pues perdí 3. Pero al final del día, el origen del dinero viene de un delito. Ese delito me generó en sí mismo una ganancia. Esa ganancia la lavo mediante operaciones para poder meterlas al mercado nacional y una vez que están en el mercado, en las finanzas públicas, adquiero bienes. Porque esos 7 millones de pesos que tenías ahí en el banco, compraste tu casa en Valle Real, que no te va a alcanzar, pues, pero pides un crédito. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí vas o no? ¿Sí van siguiendo? La cadenita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que Darío tiene su casa en Valle Real de 7 millones de pesos, derivado de un delito previo, que es lavado de dinero, derivado de un delito previo, que fue venta de facturas, derivado de un delito previo, que es delincuencia organizada. ¿Sí se dan cuenta todos los delitos que hay metidos ahí metidos? Y todos son independientes, y hay concurso de delitos. Eso ya lo vieron también en materia penal, ¿no? Acuérdense que, jóvenes, aquí todas las materias en derecho todas están vinculadas. Eso de que nomás hay que tener el examen por un mes, estamos jodidos, pues. Todo está vinculado, pues. O sea, hay concurso de delitos. Entonces, hay que agarrar la punibilidad de delincuencia organizada, la punibilidad de defraudación fiscal, la punibilidad de venta de facturas, la punibilidad de lavado de dinero. ¿Ya se dan cuenta? Todo eso es la manera en la que funciona la delincuencia organizada. Y entonces el Estado dice, perfecto, ahora sí, Angelina, Luis, Darío, que son los tres, ¿no? Que están haciendo su argüende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Primer tema que me cuido. Yo te estaba queriendo detener en términos administrativos. Quería ponerte un crédito, pero como ya no, nomás siguen ahí y siguen haciendo lo mismo, y la cochera que no sirve para nada sigue facturando 500,000 pesos al día porque no se paga ni un carro, pero para efectos fiscales sí. ¿Qué es lo que hacen?
pues reconocen que esa conducta de ellos tres, que es de manera continuada, si se dan cuenta que es continuada, pues día a día estamos haciendo lo mismo, mes a mes estamos haciendo lo mismo, es continuada, son 3 o más, y se juntaron solamente para vender facturas y generar esa ganancia de los 10 millones. Oye, Juan Carlos, ¿qué pasa con los 100 millones que vienen a la factura? Esos 100 millones se le regresan por otras partes a la misma empresa que me facturó, que la facturé. Mi ganancia son los 10. ¿Sí estoy siendo claro o no? ¿Sí me estoy diciendo? De los 10, pago impuestos, me quedo con 7 y lavé dinero. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ahí, en ese caso, hay delincuencia organizada, la conducta daña las finanzas públicas, entonces, en términos del estado de excepción, artículo 19, inicia una querella y ustedes 3, prisión preventiva oficiosa. ¿Sí o no? Porque hay delincuencia organizada. ¿Qué es lo que busca el Estado? Neutralizarlos y ya dejarlos en la cárcel para que no sigan haciendo eso. Pero ¿qué dice la gente? Fíjense lo interesante. ¿Ustedes creen que Angelín, Luis y Darío son tan ingenuos para salir ellos como la cabeza de todo el proceso? No. Angelín, Luis y Darío son tan inteligentes o son tan mezquinos que evidentemente tienen prestanombres. ¿Quiénes son los prestanombres de ellos? Los migrantes, los viene-bienes, la gente que está agonizando en el hospital civil, los viejitos que están abandonados en los asilos. Ellos son los que firman como prestanombres de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, así funciona, ¿eh? O sea, no crean que es así funciona. Sucede que hay mucha gente que va caminando y ve en el hospital una persona moribunda. Oye, ¿qué te necesitas? Necesito un tanque de gas urgente. Ahorita con el COVID no hay tanques de oxígeno, voy a morirme, no sé qué. No te preocupes. Yo te consigo tu tanque de oxígeno. Solamente te voy a pedir un favor. Fírmame aquí, aquí y aquí. Y con eso. ¿Y eso qué es? Tú tranquila. Lo importante es que tengas tu tanque de oxígeno, ¿no? ¿O no es cierto? Le firman, lo nombran representante de la empresa, dan de alta una cuenta bancaria a nombre de esa persona y a través de él utilizan todos los recursos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ni Angelín, ni Luis, ni Darío aparecen como los delincuentes. Llega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se percata, llegan todo el operativo y cuando llegan a detener a la persona, es una señora con un tanque de oxígeno que le pagaron 5,000 pesos, que no tiene dinero, pero que metió un quebranto, en este caso, de 100 millones de pesos. Así funciona, ¿eh? Esa es la vida real. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Secretaría de Hacienda dice, híjole, güey, entonces ¿a quién meto al bote? Pero déjate del dinero del bote. Sucede que ese dinero, esa operación delictiva, llevó una ganancia, los 7 millones, y llevó a la adquisición de un bien legítimo, como es la casa en Valle Real. ¿No? Que después Angelín se volvió en otra casa en Puerta de Hierro, y luego se convirtió en un edificio porque las factureros son súper atascados. Empiezan como todo, queriendo facturar poquito solamente para salir de la mala racha. Se atascan y terminan facturando hasta lo que te puedas imaginar. Un asunto, nosotros traemos ahorita un asunto en la oficina de 1,100 millones de pesos de facturero, de una empresa que le facturó a una morra, pero son reales las operaciones. Pero como hacían esquemas mixtos, salió listada y la pobre morra trae un mundo de dinero por pagar. ¿Por qué? Porque se factura a lo bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas con una cosita, luego otra cosa, entonces dice el CEP, oye, mi problema también es no meter solamente el bote a ustedes 3, sino lo que me preocupa es que hay bienes que se adquirieron de producto de un delito, como lo estamos haciendo ahorita. Aquí se dan cuenta, fueron 4 delitos los que se cometieron, ¿o no? Delincuencia organizada, defraudación fiscal, venta de facturas y lavado de dinero. 4 delitos llevaron a la compra de esa casa. Entonces, ¿qué dice el Estado? No me sirve tampoco meter a la gente nomás al bote cuando el producto del delito ya cumplió su objetivo y se regularizó en términos financieros. En términos civiles y fiscales y financieros, esa casa que adquiriste, Darío, se adquirió bien. ¿Estás de acuerdo? Porque tú llegaste y pagaste con un dinero que pagó impuestos de una actividad lícita como era tu lavacarros,
coadquiriste una casa. Entonces el Estado lo que dice es, tenemos que no solamente neutralizar la delincuencia, tenemos que además combatir y no hacer atractiva la delincuencia. Es un análisis económico del derecho. ¿Han sabido lo que es el análisis económico del derecho? ¿Han escuchado eso? ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que son los daños punitivos, por ejemplo? ¿Han escuchado el concepto? ¿O no? ¿Qué es un daño punitivo, Darío? No sé si estoy bien, pero me acuerdo mucho de un caso en el que era alguna cadena de hoteles y se Vaya, murió sí, el Mayan Palace, y se murió un niño, creo que en una fuente. una Entonces, alberca cae y se electrocuta y entonces se muere. Y el Mayan dice que no, que sí, que no, que sí. Y el daño punitivo, Darío, lo que hace el daño punitivo, ¿qué es? No hacer atractiva la irregularidad, no hacer rentable una irregularidad. Es decir, ¿qué pasaría si de pronto yo tengo que una conducta? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en este ejercicio digo, bueno, pues a fin del día, yo cometo estos delitos, soy primer delincuente, tomo beneficios, facturo tanto, me meto 50 millones de pesos, compro 5 casas? ¿Sí, vamos bien? ¿Sí van siguiendo? ¿Cuánto me va a costar la prisión preventiva? 2 años, 3 años, pero cuando salgo fresco, ¿no? Y con las 5 casas. ¿O no es cierto? ¿Sí van a entender? Entonces, ¿qué es lo que hago yo adentro? El delito se vuelve atractivo en términos económicos. ¿O no es cierto? Yo tengo un cliente, para que sea una idea, un hotelero, muy cañón. ¿Saben cómo hizo su riqueza? Con una fraude fiscal. Y le dijeron, oye, compa, vas a hacer un prestanombres, ¿eh? Vas a hacer un prestanombres. Vamos a hacer a través de ti una operación y te van a meter al bote. Porque te van a meter al bote porque vas a una cantidad brutal, de los cuales te vas a quedar con el 50%, pero te vas a meter al bote. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Porque eres primer delincuente, tomas beneficios y demás. ¿Y qué pasa cuando salga? Nada ya. Y el dinero es tuyo. Hizo el delito a los 29 años, salió a los 36, porque no fueron, salió a los 36, y ahorita tiene 9 hoteles. ¿Qué hizo con ese fraude? ¿Sí se dan cuenta? Y claro, adentro de la cárcel, conoció a sus socios para seguir haciendo más fraudes, ¿no? Entonces, es una chulada, ¿no? O digamos que una tragedia de la tragedia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Estado se da cuenta que si tú no estableces límites o estableces excepciones para que no se vuelva atractivo, estamos muertos. Y entonces es donde crean la extinción de dominio. Porque lo que hace la extinción de dominio es que el Estado dice, ya te tengo identificado, Angelín, Luis y demás. ¿Sí, Darío? Más o menos. Ya los tengo ahí guardados. Pero espérame, aún y cuando te estés haciendo tu procedimiento penal para meterte al bote, también como estamos entendiendo que tu riqueza, tu casa en Valle Real y tus muebles son producto de esos delitos, tengo que iniciar una instancia civil, ya no penal, para solicitarle a un juez que extinga el dominio de esos bienes y me los quede como Estado sin compensación alguna. ¿Sí, más o menos? Es decir, ¿qué hace el Estado? Le resta ese atractivo delictivo a las conductas, a este tipo de conductas. Porque el objetivo es que no solamente, Darío, te vayas al bote, sino que cuando salgas, todos los bienes que adquiriste, pero si se dan cuenta, adquiriste de manera lícita. ¿Estás de acuerdo? O sea, realmente los adquiriste de manera lícita porque ya habías lavado el dinero, porque ya habías hecho todas las otras conductas delictivas. Pero lo que dice el Estado es, tenemos que buscar un esquema por el que la adquisición de esos productos, esos bienes cometidos con motivo de un delito, pueda hacerse extinguir y en consecuencia yo, Estado, adquiera la propiedad de esos bienes sin dar alguna compensación al afectado. ¿Sí más o menos se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú, Darío, en términos más sencillos, tienes un procedimiento penal en un estado de excepción, que es tu presunción de inocencia muerta, prisión preventiva oficiosa, esquema penal, y además tienes un juicio civil por extinción de dominio
donde hay un estado de excepción, porque acuérdate que la propiedad privada, cuando se te quita, se te tiene que dar una compensación, cuando hay una expropiación. Ese es un contenido esencial del derecho humano de propiedad privada. La extinción de dominio es otro estado de excepción. Por lo que está diciendo la Constitución es, ojo, si por extinción de dominio te quitan la propiedad privada, no te van a compensar nada. No te van a pagar nada. Oye, pero hay un derecho humano a la propiedad privada de que me compensen. Aquí no. Hay un estado de excepción. En ese caso, se exceptúa el deber del Estado de compensar el quitarte el dominio o propiedad de estos bienes. ¿Qué bajó? Es que comparar, en el cuadro que les mandé, el artículo 27 que establece el derecho humano a la propiedad privada y la expropiación vía compensación, con el artículo 22 que establece la acción de extinción de dominio. Si se dan cuenta, seguimos bajo la misma lógica. Estamos ante un derecho humano, pero ante una restricción al ejercicio establecido en la propia Constitución. Así como el 20 se restringe con el 19, así el 27 se restringe con el 22. ¿Más o menos? ¿Así o no? Tocayo. Sí, y sobre todo, bueno, hay una legislación que igual luego la comentamos, aunque no es parte de los temas de la materia, pero que está vinculada y se ha referido antes, que es la que se conoce como la ley Piorpi, ¿no? O la ley antilavado, que tiene un nombre larguísimo, ¿no? La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y así como a mí se me acaba el aire, no lo acabo de decir, así está de largo el nombre, ¿no? Pero lo interesante, por ejemplo, es que en los primeros artículos de esa ley encontramos cuál es el objeto de la ley. Y uno de los principales propósitos de esa ley es que todas estas operaciones que nos está platicando Juan Carlos, pues algunas serán en efectivo, pero en muchas otras, sobre todo para la parte fiscal, para que pueda ser deducible y restar de los impuestos esa factura, necesitas hacerlo a través del sistema bancario. Entonces, uno de los propósitos de la ley antilavado es proteger al sistema bancario de este tipo de recursos sucios. Entonces, ahí encontramos cómo toda esta parte finalmente se va moldeando, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y no sé, igual aquí, Tocayo, sería muy interesante, así de una cosa muy breve, que pudieras comentarle a los muchachos también cómo todo este tema lleva al final, a inicio de este sexenio, a esta gran reforma entre fiscal, administrativa, lavado de dinero, la parte penal y todo este rollo, pero cómo toda esta parte financiera se llegó a tomarse o considerarse, sobre todo en la parte fiscal, como algo que puede poner en riesgo la seguridad nacional para poder hacer las reformas del inicio del sexenio, ¿no? Hoy te toco ese tema, solamente no sé si, jóvenes, está claro lo que hemos platicado hasta ahorita. Si está claro lo que es estado de excepción, si queda claro lo que es la restricción, si queda claro que es a través de la propia Constitución, si queda claro que estas conductas pueden ser restricción desde el punto de vista penal, presunción de inocencia, con la prisión preventiva oficiosa, y restricción en temas de propiedad con la no compensación. ¿Eso está claro? ¿Todo eso ya está claro? Fíjense lo interesante, ahorita veo ese tema, tocayo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando revisa la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ahí en las hojitas que les mandé, váyanse hasta el final, la última parte que les mandé, sucedió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pregunta a la Corte, bajo un medio de control de regularidad, oye, te quiero preguntar si la Ley Nacional de Extinción de Dominio es acorde a la Constitución, específicamente el artículo 22. Y lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que no. ¿Por qué? Porque la Ley de Extinción de Dominio no cuadra los elementos de la acción con los que establece la Constitución. Vuelvo a repetir, para que una restricción sea válida, para que un estado de excepción sea válido, tiene que estar en la Constitución. ¿Estamos claros? Si desde la Constitución está la restricción, la ley puede abundar, pero como ustedes saben, no puede contravenir a la propia norma constitucional. Si ustedes en el artículo 22 de la Constitución, ahí se los pongo, ¿no? Ahí lo tienen ahí, si lo tienen frente, si lo tienen ahí, ¿ustedes lo tienen ahí? Mariana, te voy a pedir, ¿me puedes ayudar a leer el artículo 22? ¿Cómo dice? Sí, claro. ¿Qué dice? Dice, será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, Paz. Pero fíjate, Mariana, ¿qué es lo importante? Perdón que te interrumpa.
No, no hay cuidado. ¿Qué es lo que te dice? Hay 3 elementos. El artículo 22 establece 3 elementos importantes. 1, que sea bien patrimonial. ¿Estás de acuerdo? 2, que no se pueda acreditar su legítima procedencia. ¿Estamos de acuerdo? Y 3, que se encuentre relacionado con un delito. Esos 3 son los únicos elementos para iniciar una acción de extinción de dominio. Si nos vamos al artículo 9 de la Ley de Extinción de Dominio, que está a un lado, el artículo 9 establece cuáles son los elementos de la acción de extinción de dominio. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo tienen ahí al lado? Donaldo, ¿qué dice el artículo 9? Dice, los elementos de la acción de extinción de dominio son 1, la existencia de un hecho ilícito; 2, la existencia de algún bien de origen o destinación ilícita; 3, el nexo causal de los elementos anteriores; y 4, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito, o de que sea producto del ilícito. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular está impedido para conocerlo. Fíjense, si entendemos el ejercicio, si estamos entendiendo lo que estamos platicando, Darío, tu caso, yo te pregunto, Juan Carlos llega y te dice, oye, esa casa de Valle Real, vámonos al artículo 22. Si se dan cuenta, son diametralmente distintos lo que dice el artículo 9 del 22, ¿no es cierto? Porque el artículo 9 te establece 3 requisitos: que sea patrimonial, no acredite legítima procedencia y venga de un delito, ¿no? De esos delitos. Y acá te pide que haya un hecho ilícito, que haya un bien motivo de, y que además conozcas que ese bien vino de toda esta historia que platicamos. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el artículo 9 es mucho más extenso en cuanto a qué tipo de bienes pueden ser materia de extinción de dominio. Si, Darío, nos vamos a tu caso, yo llego como Ministerio Público y te digo, oye, Darío, te voy a hacer extinción de dominio. Artículo 22. Acredítame la legítima procedencia del bien. ¿Tú qué vas a presentar? Pues los registros del autolavado. No, de hecho no vas a presentar eso. Lo que vas a presentar va a ser que la compra. O sea, vas a presentar que aquí está mi escritura, aquí está mi compra y aquí está mi legítima procedencia. ¿Sí te das cuenta? En cambio, si nos vamos al artículo 9, en el artículo 9, ¿qué es lo que te pide la ley? Te voy a hacer extinción de dominio. Aquí sí te puedo decir, no solamente me acredítame la legítima procedencia del bien, acredítame que no viene con motivo de todas estas conductas delictivas. ¿Sí se dan cuenta la diferencia o no? Porque vean lo que dice al final, el conocimiento que tengas tú, Darío, de que el destino de ese bien, o sea, la adquisición del bien, deriva de un hecho ilícito, o sea, producto de los hechos ilícitos, en este caso, la venta de facturas. ¿Sí estoy diciendo claro o no? ¿Sí se dan cuenta la diferencia o no? ¿Qué es el problema? Que cuando la Corte contrasta el artículo 22 y lo contrasta con el artículo 9, declara como inconstitucional el artículo 9 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, porque dice que el artículo 9 no cuadra con el artículo 22, son incompatibles, y en consecuencia debe de permanecer el artículo 22. Al momento en que la Corte declaró inválido el artículo 9, todo el modelo de extinción de dominio se murió. ¿Por qué? Porque entonces toda la gente que está haciendo esos delitos, al momento en que acreditan el origen y la legítima procedencia del bien, como en este caso, ya no vuela la extinción de dominio. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me van entendiendo? Es decir, todo este tema de extinción de dominio tan complicado, tan relevante, tan interesante, que se creó para combatir esto que les dije, este ejemplo. ¿Sí quedó claro el ejemplo que platicamos de las ventas de facturas y cómo nos fuimos haciendo? ¿Eso está claro? Lo que se quiso hacer, Mateo, fue matar ese esquema, por lo que decíamos, no hacer atractivo el delito en términos económicos. ¿Eso también quedó claro? No decir, bueno, pues me porto mal, me meten al bote unos años, pero voy a salir con un buen de lana y con un buen de bienes, ¿no? Entonces, en vez de trabajar 25 años como cualquier mexicano, mejor me echo 5 años en prisión, donde además el Estado me va a dar alimentación y habitación y demás, y ahí cumplí mi chamba, y ya salgo, ya salí, ya cumplí, ya me jubilo, ¿no? Digamos que mi chamba fue estar 5 años en la cárcel. Lo que te están diciendo acá es, queremos evitar eso. Y para hacer eso, la extinción de dominio se creó para que justamente esos bienes, como la Casa de Valle Real, se perdiera toda vez que venía precedente o era
con motivo de un delito. Como la Constitución, por razones del mundo, estableció en su artículo 22 que los elementos de la acción no eran eso, sino simplemente el no poder acreditar la legítima procedencia del bien, se murió el proceso. Llega el SAT como con Darío ahorita le dice, oye, acredítame la legítima procedencia del bien. Pues aquí está la escritura, aquí están los pagos. Oye, pero te están persiguiendo por delito de delincuencia. Me dice, sí, está bien, pero no es que de la delincuencia vino esta adquisición. Solamente te estoy diciendo que aquí está la legítima procedencia. Y ese problema lo que generó fue, digamos, afectar de manera muy importante la importancia o la trascendencia de la extinción de dominio. Es decir, todo el escenario, todo el combate, todo lo que preocupaba mucho al tema de extinción de dominio, digamos que la Corte lo descuartizó mucho con la acción de inconstitucionalidad y la dejó bastante malita, pues. No estoy siendo claro. Para términos académicos, eso es para términos, digamos, de nosotros como litigantes que estamos ejerciendo, es un tema de defensa. Pero para términos académicos, lo importante es que entendamos que la extinción de dominio, al igual que la presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa, se constituye como un régimen de excepción, como una restricción al ejercicio del derecho a la propiedad privada, por el que ciertas conductas calificadas por el constituyente en la propia Constitución son merecedoras de que se pierda la propiedad del bien sin compensación alguna a favor del Estado. ¿Más o menos? ¿Sí más o menos quedó claro? No sé, Tocayo, si quieres comentar algo. Yo me tengo que salir 5:35, Tocayo, porque tengo que ir por las niñas. ¿Va? Sí, no, adelante. Perdón, es que aquí empezó a llover muy fuerte y tengo mucho ruido acá. No te preocupes, no, les decía que si quieres comentar algo. Yo me tengo que salir 5:35, me escribió Tamajo que si voy por las niñas. ¿Va? No, adelante si quieres para que aproveches el tiempo. Vale. Entonces, ya nada más para cerrar, jóvenes, ¿por qué Carlos toma la extinción de dominio como un tema patrimonial del Estado? Porque efectivamente el Estado, a través de la extinción de dominio, adquiere bienes que son derivados de conductas que se califican como sumamente agresivas y por las cuales esos bienes no tiene que pagar como si fuera una expropiación. Una vez que esos bienes entran al famoso Estado y entran al instituto para regresar el pueblo robado, que es una cosa rarísima, lo que va a hacer el Estado con esos bienes es darles cauce financiero, ya sea en calidad de productos, ya sea en calidad de ventas, ya sea en calidad de aprovechamientos, etc. Pero el Estado lo que hace es que adquiere ese bien y lo tramita. ¿Qué es lo peligroso también de la extinción de dominio? Para que se den una idea. Tú, Darío, mientras tú estás en prisión preventiva oficiosa, ¿estás de acuerdo? En el tema penal. Te inician el proceso civil. Te embargan los bienes. El Estado, aun y cuando no se ha dictado sentencia, puede vender de manera anticipada esos bienes, tus bienes. Los puede vender. Oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa si gano? O sea, ¿qué pasa si no se da la extinción de dominio? Te pueden indemnizar, pero tus bienes ya los perdiste, ¿eh? Otra cosa, si el proceso penal, Darío, que se va contigo, no acreditan que eres delincuente, esa sentencia no te exime del proceso civil. Puede ser que por aquí se declare que no es delincuente, pero por acá te quiten los bienes al no acreditar la legítima procedencia. Son procedimientos totalmente autónomos. En consecuencia, un mecanismo como este te lleva a 2, 3, 4 instancias que son independientes y pues evidentemente sumamente costosas. ¿Más o menos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? ¿Sí fue claro? Sí. Yo nada más tengo una pregunta en torno a estas actividades, lo que comentaba sobre, por ejemplo, no sé, los autolavados, así. En algún momento, curioseando, me metí a la página de la Unidad de Inteligencia Financiera y ellos catalogaron, no recuerdo el nombre exacto que le dieron, pero algo así como actividades sospechosas y estaban entre casinos. ¿Cómo? Si tú te vas, Mateo, ahorita te decía Carlos, si quieres buscar por internet, busca una ley que se llama Ley PIORPI, que es la ley para la identificación y prevención de delitos de procedencia ilícita, algo así. Uh-huh. El artículo 17 de esa ley te establece las actividades vulnerables. Ok. Las actividades vulnerables son aquellas actividades en las que los sujetos que prestan los servicios son vulnerables a ser utilizados como mecanismos para lavar dinero. O sea, supongamos que llega Darío un día con 10 millones de pesos otra vez. Tenemos 7 millones de pesos. Uh-huh. Llega y se mete a un proyecto de juegos y sorteos que organiza Sebastián.
Sebastián se pone a vender billetes y dice, pues aquí está 10,000 pesos el billete y demás, y llega Darío y dice, aquí hay 10 millones de pesos, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que Sebastián está haciendo una actividad que es vulnerable al lavado de dinero, porque Sebastián recibe sus 10 millones de pesos, ya lava el dinero él por su actividad lícita, y supongamos que se le dan el premio y lo gana Darío, y el premio son 20 millones, entonces ya lavó los 10 y se metió otros 20 y se lavó todo el dinero. El tema es que Sebastián, que es el que lleva el sorteo, es el vulnerable. Él tiene la obligación de identificar a Darío y darle aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente al SAT, de que Darío llegó con 10 millones de pesos para un sorteo. Y entonces generar un estilo, una idea de que Sebastián se vuelva un instrumento de apoyo para la identificación de Darío, identificación de esos 10 millones, y que entonces existan elementos para ver de dónde sacó ese dinero Darío. Ok. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, de hecho, precisamente estaba checando ahorita la ley, y sí, realmente en el artículo 17, pues ya en las fracciones en lista las actividades que sí son susceptibles, pero sí, nada más tenía esa duda. En todo caso, digamos, se denuncia a Hacienda y pues ya ellos por medio de, nada más para checar si es correcto, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues averiguan todo, ¿verdad? O sea, la intención de esa ley administrativa, Mateo, es que la Secretaría de Hacienda, el SAT, a través de los particulares que hacen actividades vulnerables, adquieran información de aquellos que pueden ser sujetos de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera, que en ese informe, le da vista y empieza a hacer una inspección, y si identifica delito, le da vista al Ministerio Público para que inicie la acción de lavado de dinero, prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio. Ok, perfecto. Tenía dudas sobre sobre ese procedimiento. Ahora, si ves esa propia ley, Mateo, más abajo vienen las actividades prohibidas. Las actividades prohibidas no son muy diferentes. Esas son las actividades en las que está prohibido que ciertas operaciones se paguen en efectivo. Por ejemplo, actualmente yo no puedo llegar y comprarme la Land Rover con puro efectivo, ¿no? Lo que necesito es que cierta parte se puede pagar en efectivo, creo que 600,000 pesos, y el resto tiene que ser vía transferencia. Tiene que haber sistema financiero. Si yo supero ese parámetro, está prohibida la operación, no es que sea vulnerable. ¿Va? Perfecto, muchas gracias. ¿Va? ¿Algo más, jóvenes? Yo solo me quedé con la duda. Ya ve que dice que declararon inconstitucional este artículo 9. ¿No han Sí. querido hacer una reforma constitucional en donde pongan los elementos que el artículo 9 ponía, pero ya a rango constitucional? Pues se tendría que hacer, pero sabes que para hacer una modificación constitucional se necesita lo que quería López Obrador en las elecciones de junio, ¿sabes? Entonces el problema actual es que para poder volver a darle fuerza a la extinción de dominio como estaba diseñada, es necesario que exista una reforma constitucional 22 y que desde el 22 o se establezcan esos parámetros de la acción o simplemente se diga que los elementos de la acción se desarrollan en la ley correspondiente y entonces te quitas este problema. El problema es que desde la Constitución pusiste los elementos de la acción y al ponerlos ahí, la ley de abajo no puede contravenirlos, incrementarlos o reducirlos porque estamos en un estado de excepción y es rígido. Aquí el problema es que mientras no se haga la reforma constitucional, sí creo que mataron los elementos más importantes de la extinción de dominio, que era justamente el no solamente acreditar la procedencia del bien, sino el origen del bien y que justamente este bien que adquirí es producto de ese delito anterior. En este caso fueron 4, ¿no? Mientras no hagan eso, yo creo que lo que va a pasar es que la extinción de dominio se va a volver un instrumento de mucha coerción, de mucha molestia, pero que al final del día, bien litigado, no va a llevar al escenario que se pretendía, que era quedarse con el producto de los bienes para no hacer rentable la delincuencia como producto, como operación misma, como actividad. Que esa es la intención de la extinción de dominio, lo que platicaba antes. ¿Sí más o menos? Sí, de acuerdo. Vale, pues. ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, yo los tengo que dejar porque tengo que ir por mis niñas. Tocayo, te agradezco muchísimo por el espacio y espero que te mejores, ¿va? Gracias, espero que me escuchen, que entre mucho ruido por acá que está lloviendo, pero gracias por el tiempo, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos y si les parece, muchachos, pues damos por concluida la sesión y en la siguiente tomamos las dudas, inquietudes que les haya generado esta parte
y lo vamos ligando con lo que vamos viendo en ordinario durante la clase. ¿Les parece? Vale, pues. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día.